Nos metemos un poquito... Con los números. Sí. Para esta parte del programa lo que presentamos es un desagregado de este informe que presentaba Gabriel en la editorial, de cómo estos sectores que fueron los que más ganaron bajo el primer semestre de Milei, un conglomerado de 26 grandes firmas de empresas capitalistas, de 11 sectores de la actividad económica, que muestran precisamente, el nivel de ganancias siderales que tuvieron, mientras que la contracara de eso fue un empobrecimiento generalizado de la población. Entonces, le vamos a pedir a los compañeros que nos pongan el gráfico del sector hidrocarburífero, que ahí lo tenemos para ver, que es, en este rubro acá hubo una selección de 4 empresas, está YPF, Pan American Energy, Tecpetrol y Compañía General de Combustibles, que si ustedes miran en la columna que está a la derecha, todas han experimentado un crecimiento muy importante de sus ganancias, tanto en términos de resultados operativos como resultados netos. Por ejemplo, YPF, Sociedad Anónima, 1.069,9 de crecimiento en resultados operativos y 606,6 en resultados netos. Ustedes piensen que YPF, un 51% de las acciones son del Estado Nacional, pero el resto, el 49%, está en sector privado. Y uno de los inversores privados mayoritarios en YPF es nada menos que el grupo Petersen, de Eskenazi, que es estos conglomerados capitalistas que intervienen en un montón de rubros. Por ejemplo, el grupo Eskenazi es dueño del Banco San Juan, del Banco Santa Cruz, del Banco Santa Fe, del Nuevo Banco de Entre Ríos. Es decir, son sectores que concentran muchos rubros de la actividad económica. Y vamos a ver que algunos se repiten incluso en los cuadros, lo cual agrava el problema de la concentración de la riqueza capitalista en nuestro país. Hagamos una aclaración sobre el resultado operativo y el neto. Sí, Gabriel la hizo, pero repetíla para recordarlo. Ambos lo señalaste en la editorial. El operativo, pero el neto incluye la actividad financiera de la empresa. Claro. Exacto. Que puede ir a pérdida o a ganancia según la inversión que haga. Claro. Exactamente. Después tenemos Pan American Energy, que 355,1 y 421,5. O sea, en el operativo y en el neto, el crecimiento con relación a esto, comparación primer semestre 2024 versus primer semestre de 2023. 421%. Sí, se entiende, es un por 4 o un por 5. Sí, pero pensá que es de los más bajos. O sea, los que vienen ahora, por ejemplo, Tecpetrol, ¿no? Del grupo Techin de Paolo Roca. 874,3% y en el neto 1.860,4% el crecimiento. ¿Se da que China apoya el gobierno? No quedan dudas. Después tenemos esta Compañía General de Combustibles, que es de la Corporación América, de Eduardo Urnequian, que también vale la pena mencionarlo porque el dueño del gobierno. Son uno de los grupos más poderosos. Aparte, los tipos están en materia aeroportuaria, son un gigante. El grupo de Milei, el jefe de Milei es. Sí, total. Y Milei trabajaba para él. En aeropuerto. Guillermo Franco, el jefe de gabinete, todos. Es que son los dueños de Aeropuertos Argentinos 2000 y tienen negocios en 56 aeropuertos de distintos países de la región. Y aparte que están en el rubro de la energía, la infraestructura, los servicios financieros, los medios de comunicación. Un grupo sumamente poderoso. Ellos, cayeron en el operativo, menos 697, pero en el resultado neto crecen 3.121,5%. 3.000 y pico. Es decir, muy, muy notorio. Muchos de estos grupos con el crecimiento financiero son los tenedores de los títulos de la deuda pública. Es decir, los tipos se financian con la deuda pública argentina. Sí. Gran parte de la deuda pública la tienen los capitalistas nacionales. Y acá también esto es producto de que el gobierno de Javier Milei liberó por completo el precio del barril de crudo, más la devaluación. Ahora, la contracara es que hubo una caída de las ventas de combustible al público en un 11,8% más o menos, interanual, y viene cayendo durante los últimos 10 meses de manera consecutiva. Está liberando la exportación. Claro. La venta local, eso es lo que iba a decir, por eso las ganancias que tienen. Lógico, está liberando la exportación. Y las petroleras ahora están presionando, no sé si ya lo lograron, al final se anunció por un incremento de las naftas de un 9% para noviembre.
Sí, que vienen creciendo en forma. Sí. Los tarifazos son impresionantes. Sector energético. Después tenemos el sector energético. Bueno, acá también hay una selección, ya tenemos ahí el cuadrito, de importantes empresas: Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, Central Puerto, Transener, Transportadora de Gas del Norte, Metrogas, Edenor, Edesur. Bueno, las que Edenor, Edesur, se vienen los tarifazos, etcétera, miren lo que son las ganancias. En el caso de Pampa Energía, que hay que decirlo es de la familia Mindlin, el crecimiento fue de 239,1 y 352%. Esta dice mucho que es una empresa muy ligada a Mauricio Macri. Exacto. O sea, en forma directa. Por tanto, quizá una parte de estos beneficios fueron para Macri, ahí. de Macri, así, beneficio directo. Después está Transportadora Gas del Sur, 526,7 y 695,6%, casi 700. Bueno, Central Puerto Sociedad Anónima, en el rubro que más crece es el del resultado neto, 779,2%. Transener Sociedad Anónima, 221,9 y 212,2%. Transportadora Gas del Norte es la única que ahí cae, poquito, menos 12,6. Hay una explicación, si ves el asterisco. Sí. Que tiene que ver con un problema de un juicio previo, un arreglo extrajudicial con YPF. Exacto. Entonces, tuvo que enfrentar esos gastos y los resultados, claro, los números no le cerraron de todo bien. Pero después tenemos, por ejemplo, Metrogas, 2.581%. Y hay que pagar la estufa, hay que pagar la estufa. terrible. Sí, carísimo las tarifas. Yo ya no sé cómo hacer para pagarla. Edenor, 158% y 727,2% en el resultado neto. Y Edesur también en el resultado neto, donde crecen un 94,2%. De conjunto, las 8 empresas dan un 339,2% en el resultado operativo y 356,4% en el resultado neto de crecimiento. Después, lo del sector alimenticio, que es el próximo, da hasta mucha bronca, ¿no es cierto? Porque Gabriel lo mencionaba en la editorial, está cayendo el consumo de los productos de la canasta básica, hay una caída interanual desde septiembre del 22,3%, una caída histórica de la compra de los productos de la canasta básica, ni que hablar la leche, por ejemplo, acá está Mastellone, y el consumo de lácteos cayó en 17,6% en el mismo periodo. No obstante, las ganancias del sector, donde hay empresas, bueno, Arcor, Mastellone Hermanos, Molinos Río de la Plata, que es de Pérez Companc, son todas muy importantes. Arcor crece 204,3 y 656,8%. Una locura. Es muchísimo. Mastellone, 193, y en el rubro resultado neto crece 2.050,1%. Molinos, Río de la Plata, bueno, 7.000, crece 162,9% y 378,2% en el resultado neto. Con lo cual, bueno, todas ganancias muy importantes, mientras que la mayoría de la población argentina se ve cada vez más privada de manera más gravosa del acceso a los... Sí, no hay comida para los comedores, la gente no puede... Cae el consumo. Indigentes más en los pibes, en los menores de 16 años, 1 millón de indigentes más. Sí, de 0 a 14 años es casi el 30% de los niños y niñas en indigencia. Molinos, tiene Molinos, si vos vas a ver las etiquetas, ¿viste? Molinos produce casi todos los alimentos de una góndola. Debe ser, claro. Quien más produce, ¿viste? No dice Molino, dice... Sí, otras marcas. Otras marcas, yo qué sé, pero es Molino. Está ganando fortuna cuando la gente no puede morfar. Sí, esto uno, si pudiera llegar, ¿no?, con estos datos, es una convocatoria, una sublevación. Sí. Y porque el contraste es... El contraste es mortal. Es total. Bueno, y por supuesto que la tendencia continúa en el sector bancario, donde acá se toma al Banco Macro, al Banco Santander Río. Bueno, el Banco Macro, que ustedes todos sabemos, es de la familia Brito. Jorge Brito falleció, quedó su familia con Ezequiel Carballo, que también se destacan por ser un gran conglomerado capitalista, no solo dueños de bancos, sino que están metidos en el negocio de la construcción, de los negocios inmobiliarios, agrícolas y ganaderos, etcétera. Y este Banco Macro tiene 425,5% y 65,4% respectivamente en resultados operativos y resultados netos de ganancia comparados con el primer semestre del año pasado. El Banco Santander, 496,2%.
y 727,3 en el resultado neto. El banco BBVA tiene 436,3% y 213,3%. Y el total de estos números que ustedes ven ahí abajo, de las 3 empresas tomadas de conjunto, 450,6% y 368,3%. Sigo con el metalúrgico. Dale. Que acá hay un dato interesante porque en el caso del sector metalúrgico, ustedes van a ver ahí que tiene una variación interanual negativa del menos 20% en el caso del resultado operativo y en el caso del resultado neto del menos 29%. Ahora, fíjense los números de cuánto fue el resultado en términos absolutos. En el caso del primer semestre de 2023, de 90.000 millones, y en el caso del primer semestre de 2024, 71.000 millones. Entonces, esto es muy interesante porque cuando las empresas dicen perdí un 20%, en realidad lo que cayó es la tasa de beneficio del 20%. Pero los tipos facturaron 71.000 millones de pesos. Esto es clave entenderlo porque es la manera también de decir, bueno, los tipos te dicen estoy perdiendo un 20%, pero en realidad está facturando 71.000. No ganó todo lo que querría ganar, ganó por debajo del año pasado, pero sigue facturando fortunas. Y esto es Techin. Y esto es Techin. Techin ganó mucha plata por la parte petrolera. Por Tecpetrol. Claro. Que claro, lo que perdió por acá lo ganó 10 veces más por el lado hidrocarburífero. Ahora, de conjunto es interesante ver que en el sector metalúrgico cae, porque indudablemente es una tendencia. Acá se señala, por ejemplo, que la metalúrgica está funcionando al 50% de su capacidad, de su capacidad instalada. Entonces te hablo de una economía que tiende a primarizarse. Claro. Cae la industria y crece aquella que va en exportación de commodity o de recursos sin industrializar. Sí, la minería, etc. Claro. Y se señala acá que la caída en este caso de Techin o de Ternium es por el desplome de la construcción, tanto pública como privada. Y la caída de la obra pública. Claro, la caída de la obra pública, de la construcción, la obra pública y la obra privada, y la industria automotriz, que también está fuertemente paralizado como consecuencia de la recesión y la crisis generalizada. El sector oleaginoso y cerealero, esto es muy interesante también porque estos se fueron para arriba. Se fueron para arriba, fíjense. Un crecimiento interanual de 7.542%, ¿no?, en términos operativos, y en términos netos 832%. Estos son los mismos que no le querían dar el aumento salarial a los aceiteros. Por lo cual los trabajadores aceiteros tuvieron que hacer una huelga general. Fantástico. Los tipos con un crecimiento una variación en términos operativos de 7.500%. Creo que es importante lo que dice ahí el punto 2, digamos, que la devaluación, como ellos exportan, claro, la devaluación incrementó notablemente su beneficio. Entonces, no es un problema que crece una empresa porque descubrieron algo y la innovación tecnológica. Todo mentira. Es una medida del Estado la que lleva un beneficio gigantesco del privado. Es una medida meramente estatal. Esto, aclaremos, esto es Molinos Agro, que los Pérez Compact, claro, ¿no? Un clásico capitalista argentino, tiene el 75% católico. Católico. Es el jefe de los empresarios católicos de Argentina. Claro. Y el otro sector, el sector farmacéutico, con los laboratorios Richmond, que tuvo un crecimiento, esto también es muy interesante, porque fíjense el crecimiento que tuvo interanual del 426% en términos operativos y en términos netos de 1.325%. En un cuadro en el cual tenemos a los jubilados penando porque no pueden acceder a los penando porque no pueden comprar los medicamentos. Y esto están haciendo ganancias extraordinarias gracias a la medida. El 100% no existe. No hay locura en el mundo que te pueda dar una tasa de beneficio de semejante magnitud en tan poco tiempo. Es una completa locura. Y bueno, estos son los grandes beneficiados, ¿no?, de las medidas del gobierno de Milei. Sí, y el contrapunto es quiénes son los grandes perdedores. Porque acá también lo que se evidencia, esto de que si a los empresarios le va bien, a la Argentina toda le va bien y a los trabajadores le va bien, bueno, no es lo que indican los datos objetivos de la realidad. Porque la contraparte de esto, mientras que hay grupos capitalistas que concentran este nivel de ganancias, es el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, los jubilados. Y el informe también lo presenta con
datos estadísticos que vamos a citar, es decir, números muy palpables que evidencian este aspecto del problema. Por ejemplo, los salarios registrados del sector privado desde noviembre de 2023 hasta julio de 2024 perdieron un 2,6% y un 7,8% interanual. Después tenemos los salarios registrados del sector público, que perdieron un 16,8% entre noviembre y julio de este año y un 25,7% interanual. A esto no está en el informe, pero le podríamos agregar lo que ocurre con los trabajadores de las universidades nacionales, que ellos bien destacan que están perdiendo aún más que el sector de los trabajadores estatales y más o menos ronda el 30% la pérdida salarial que sufrieron. Sí, no está en el cuadrito los trabajadores no registrados. Los no registrados. Que son el 40% de la fuerza de trabajo aproximadamente y que perdieron más que lo del sector público. Totalmente. O sea, ahí tenés una caída del 20 y pico %. Y una vara para medir en ese sector, es decir, muchos de los trabajadores informales, los desocupados, que accedieron a un plan potenciar trabajo en su momento, ahora Milei les cambió por volver al empleo, creo algo así, sufrieron un congelamiento muy, muy fuerte de los programas sociales desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que hoy está congelado en 78.000 pesos. Y si uno a eso le suma que aparte dieron de baja una cantidad importantísima de programas sociales y los nexodobles y demás, bueno, el dato que tenemos es un recorte real en el monto transferido por el Estado a estas partidas del 56,3% entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Brutal la caída. Y después, por supuesto, está lo de las jubilaciones. Acá lo hemos explicado. La mayoría de los jubilados y jubiladas en nuestro país cobra la mínima y sufrieron un recorte realmente muy abrupto en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, y quienes cobran la mínima tienen hoy un ingreso de bolsillo que está 2,9% por debajo de noviembre de 2023, que son casi 2,5 millones, un poco más, de los adultos mayores. Y los que tienen jubilaciones superiores, por arriba de la mínima, en agosto su poder adquisitivo fue de un 5,5%, apenas un 5,5% superior a noviembre de 2023, aunque un 34,4% por debajo del valor que tenían en diciembre de 2021. Luego están las partidas de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar, que ahí el gobierno se jacta de haber promovido un incremento en estas partidas iniciales. El problema es que ese incremento se da en el marco de un deterioro generalizado de los ingresos. Entonces no logra suplir la baja de ingresos de este sector, el más empobrecido, que quizá vive del trabajo informal, donde la pérdida salarial fue violentísima. Si cobraba un programa social, lo tiene congelado en 78.000 pesos. Entonces, eso hay que mirarlo, analizarlo con esta vara, porque los incrementos hubo incrementos, pero son muy modestos y no compensan la pérdida de ingresos de las familias trabajadoras de este sector. Y las asignaciones familiares, que no tuvieron la misma compensación que la asignación universal por hijo, y su poder adquisitivo es apenas un 0,2% por encima del valor del noviembre de 2023. Con lo cual, bueno, el cuadro de conjunto es que los grandes perdedores en la Argentina de Javier Milei son los jubilados, las jubiladas, los trabajadores formales, los trabajadores del sector privado, los trabajadores informales y los desocupados. Pero vos dices algo que es así, que tu idea que si gana el empresario, gana el trabajador, que es una idea media también del peronismo, ¿no? Digamos, la conciliación de clase tiene como punto de partida que si le va bien al empresario, le va bien al laburante. Entonces conciliemos los intereses de las clases. Nosotros somos lucha de clases, ellos son conciliación de clases. Pero después está otro discurso, que es el que Cristina lo dijo varias veces, que es que los empresarios le va mal con la derecha, le va bien con el peronismo, pero apoyan a la derecha por prejuicio ideológico. Sí. Ella dice, che, ustedes son unos giles, apóyenme a mí, que conmigo... No, es mentira. ¿Qué prejuicio ideológico? Están ganando. Están ganando, si la idea esta de que... La existencia determina la conciencia. Están ganando porque los capitalistas viven de explotación de trabajo. De negocios financieros, bueno. Ahora, a la luz de todo esto, más que nunca, fuera Milei. Sí. Y más que nunca vamos al acto del 9.